este momento para poderme comunicar con ustedes y con la audiencia, Wendy. Muchas gracias. Claro que sí, abogada. Bueno, abogada, hoy tenemos un tema que también hay que aclararlo porque muchas personas llegan con ese concepto errado de lo que es un asilo en general y cuáles son esos tipos de asilos que existen en los Estados Unidos. Hemos escuchado que han habido personas que dicen, bueno, hay asilos afirmativos, asilos defensivos, pero en concepto real, a nivel de inmigración, ¿cuántos tipos de asilos existen en los Estados Unidos y cuál es la diferencia? Lo que pasa, Wendy, es que la forma que, y tienes toda la razón, siempre existe esa mala información, ¿no? De las personas con respecto al asilo en los Estados Unidos. Lo importante son dos puntos. Punto uno, que las personas entiendan que existen diferentes razones, bases por las cuales uno pide asilo en este país. ¿Ok? Y la segunda es en cuanto al proceso. Existen dos tipos de proceso. Está el proceso afirmativo y está el proceso defensivo. Entonces, esas son siempre las aclaraciones que también hacemos para que la persona pueda entender bajo qué uno está pidiendo protección, por qué está pidiendo protección y en qué tipo de proceso estoy yo pidiendo esa protección. Entonces, si nos vamos a las razones, religión, nacionalidad, opinión política, que es la que más se usa, la que más conocemos, el pertenecer a un grupo social o miembro de un grupo social particular, y bajo la Convención de la Tortura, que también es una vía por la cual en el caso no se aprueba las vías estándar, como es por ejemplo la política, pueda todavía bajo esta convención especial que es dentro de lo que le llamaríamos tal vez coloquialmente tratados internacionales entre países, que dice de que aunque la persona tal vez no haya podido probar su asilo, si existe algo en ese caso que todavía quepa la oportunidad de que esa persona vaya a ser torturada, entonces aún así no te doy el asilo, pero te doy una protección, te quedas en ese país con un permiso de trabajo, pero por lo menos quedas protegido y no te deportan. Es decir, existen esas subcategorías, ¿ok? Perfecto. En cuanto al proceso, disculpa para terminarte, sí, el claro. afirmativo y el defensivo, simplemente es donde estamos presentando esa solicitud. Afirmativo es directamente con las oficinas de inmigración, defensivo estamos hablando ante un juez de inmigración, es decir, en la Corte de Inmigración. Excelente diferencial y sobre todo hay que notarlo, pero abogada, llega el punto donde llega la decisión final y desafortunadamente el asilo es negado, ese asilo es negado. ¿Cuál es el próximo paso que se debe hacer? ¿Se puede apelar? ¿Hay un tiempo para apelar? ¿A dónde se tiene que apelar esa decisión? Explíquenos esa situación. Sí, efectivamente, y volviendo al tipo de proceso en el que estemos. Si es un proceso afirmativo, es decir, que terminó la entrevista con el oficial de inmigración, esta inmigración emitió una decisión, pasamos el segundo paso de ser referidos, por ejemplo, a una corte de inmigración, es decir, ante el juez. Ese afirmativo se convierte en defensivo. Ese sería el siguiente paso en un proceso de afirmativo. En un proceso que ya estamos en defensivo, lo que procede después que el juez dicta su sentencia es pasar a una apelación, que tenemos 30 días desde el momento que se dicte esa sentencia para poder introducir esa solicitud de apelación. ¿Okay? Todo lo que procedería en los diferentes procesos. Excelente. Y abogada, en el tema del tiempo, sabemos que no existe y no nos puede decir usted un tiempo específico de cuánto demora cada proceso porque no está en sus manos, pero aproximadamente desde el tiempo que se solicita un asilo, ¿cuánto es ese margen de procesamiento que existe general, a nivel general? Ok, por la pandemia todos los tiempos se pusieron completamente fuera de pronóstico, Wendy. No quiero, tú sabes, ser responsable y darle a las personas que sepan que va a pasar porque yo lo dije, no es así. Pero sí les puedo dar lo que estamos viendo que está pasando ahorita. Por ejemplo, asilos afirmativos que yo introduje en enero, ya me llamaron para entrevista. ¿Por qué? Porque todavía está vigente la ordenanza que puso la administración anterior, que se le conoce ahora como los últimos serán los primeros. ¿Qué significa esto? Los últimos que estén introduciendo su solicitud de asilo hoy por hoy van a ser llamados antes de, por ejemplo, las personas que llevan 3, 4 años esperando. ¿Okay? Así que ojo con eso. El que introdujo un asilo ahorita, los chances son muy altos que va a ser llamado rápido para una entrevista. Lo cual es bueno también, porque todo el mundo, creo yo, que si tú tienes un caso con base, pues no hay mejor cosa que ya me llamen y me dejen defenderlo.
Y abogada, en el caso de muchas personas que han tenido ese error y no han tomado una buena decisión de consultar a una firma legal como la de usted, una asesoría de un abogado de inmigración acreditado, y han hecho sus asilos por su cuenta o simplemente con personas que no están acreditadas, y llega el momento de esa entrevista. Esa persona tiene la posibilidad de enviar alguna evidencia adicional si se pone en contacto con un abogado de inmigración o ya sería muy tarde para eso. No, claro que sí. Entonces, nosotros de hecho somos contratados por muchas personas que quieren una segunda opinión, casualmente por eso mismo, porque ellos lo hicieron sin saber o porque lo hicieron con una persona que no estaba capacitada para eso. De manera de que la segunda opinión nosotros sí la podemos proveer y de ahí parten la evidencia adicional que podríamos conseguir con este cliente para podérselas presentar a inmigración y definitivamente sí tenemos el derecho de poder presentar esa evidencia adicional. Pero igual, o sea, requiere tiempo, requiere un análisis, si están en español, requiere ser traducida, es decir, discutirla con el cliente, corregir cualquier error que nosotros cachemos antes de ese día, evitarse esa situación el día de la entrevista. Y abogada, en el caso de que la persona, porque pues, ha sucedido en muchos casos que la persona perdió simplemente su récord, su expediente que mandó, o la persona que le estaba haciendo el proceso no le dio esa información. ¿Hay una manera, una aplicación o una forma que se pueda requerir con USCIS? Definitivamente. Claro que sí, definitivamente. De hecho, eso también es otra cosa normal que le pasa a muchas personas, desafortunadamente, que no tienen ni la copia completa o simplemente no la tienen de esa solicitud, que eso es muy delicado. No pierdan tiempo, no esperen a que los llamen. Ese tipo de cosas puede demorar a veces un poco, entonces hay que actuar de inmediato. Si usted sabe que usted no tiene su récord completo o no se siente segura que realmente usted le dieron lo que se supone que se introdujo a inmigración, no pierda el tiempo, se puede solicitar un FOIA, así se le conoce, que es la solicitud de récord ante inmigración, para poder tener esa copia de lo que sí tiene inmigración, no lo que le está diciendo la persona que supuestamente envió. ¿Ok? Así que definitivamente esa es otra razón por la que hay que actuar lo antes posible y no esperar a que llegue a suceder la entrevista y darse cuenta en ese momento, wow, yo lo tenía, yo lo presenté, ya en ese momento es muy tarde. Así es, bueno, abogada, antes de irnos, queremos que nos dé ese consejo, ya que usted siempre hace el énfasis de que hay que tener más en cuenta el candidato que lo va a representar usted, que sea un experto en inmigración, de lo que es el precio del servicio como tal. Denos ese consejo para todos nuestros oyentes que creen que es muy costoso, pero que no valoran el servicio del experto que está ayudándoles. Definitivamente, Wendy, está demostrado, no solo por mí, sino por tantos colegas que han tenido esta situación con los clientes. Ese dinero que usted piensa que se está ahorrando, señores, en ese momento, créamelo, que puede ser triplicado en gastos después por no haber estado preparado, porque su trámite no fue hecho correctamente, por no haber sido ustedes asesorado correctamente por un abogado, de manera que al ser tal vez esa oportunidad que hubieran aprobado su caso se va a convertir en una apelación o se va a convertir en un proceso más engorroso, más costoso. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice después para atrás, hubiéramos hecho las cosas bien desde un inicio y tal vez hubiéramos entonces evitado ese gasto de dinero. Así que recuérdense, no vale la pena. Así es, muchísimas gracias, abogada. ¿Y dónde nos podemos comunicar para tener esa asesoría directa con su oficina? Estamos ubicados en El Doral, nos pueden contactar al 786-300-8117, también en las redes sociales, N. Ramos Lo o Noelia Ramos, que estamos para atenderlos, agendamos la cita en persona o todavía podemos agendarla vía de conferencia de llamada o por Zoom. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, abogada, y nos vemos pronto para seguir ayudando a la comunidad inmigrante. Un gusto siempre, saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Bueno, y eso es muy importante hacer ese énfasis, Giovanni, que pues a la hora de decidir más que en el precio del servicio hay que fijarse que el candidato sea un experto en la materia de su interés. No, no estamos hablando en este caso, en este caso estamos hablando de inmigración, pero podemos hacer un análisis de todas las áreas legales. Hay que fijarse en ese experto que sea acreditado y que tenga buenas referencias. Eso es muy importante, las buenas referencias, que sea accesible, que resuelva sus dudas y también que se mantenga informado en el estado de su caso. Porque, ¿qué ocurre, Giovanni? Muchas personas dicen, no, yo le vi la cara a mi abogado una vez
cuando me hizo la consulta inicial y yo más nunca pude tener ese acceso a hablar con él, a consultarle mi duda o simplemente a preguntarle cómo va la evolución de mi caso. Y yo creo que aquí es muy importante ese acceso que tengas con tu abogado, con tu representante legal. No tiene nada que ver si es en el área de migración, pero en cualquier área legal que te estén representando. Un buen tema el que acabas de tocar, Wendy. Ujú, Porque, mira, yo he escuchado a personas que dicen, yo contraté al abogado, no a la secretaria del abogado. ujú, Yo quiero tener un contacto con el abogado. Pero hay, mira, hay sus situaciones de que cuando el abogado te toma el caso, acuérdate, tú le estás pagando por el caso. ujú. Tú no le estás pagando por todas las averiguaciones que tú quieres hacer con referente a tu caso y quieras tener el confort de sentirte completamente protegido. Recuérdate que el tiempo del abogado es demasiadamente costoso, Ujú. porque el abogado no es el tiempo que se está dedicando contigo, es el tiempo que tiene que dedicarle para que el caso sea realmente ganado para ti. Entonces, hay veces que hay preguntas que el abogado no te puede contestar y por eso es que tiene un filtro. El Ujú. abogado tiene que tener un filtro, pero ese filtro tiene que estar preparado. El abogado tiene que conseguir o por eso son las acreditaciones del abogado. En el dado caso, por ejemplo, de la doctora Noelia Ramos, tiene personas preparadas Claro, en en el la tema, materia. en la materia. Déjame decirte que yo he platicado con la secretaria de la abogada y yo creo que es una persona demasiadamente preparada Total. para darte una información correcta. Pero hay abogados que no tienen las acreditaciones y buscan a personas que están trabajando con ellos que son pasajeras, son ave de paso, que solo contestan el teléfono y no saben resolverte Nada. el problema. Entonces, Ujú. te ves con el penoso caso de que tú quieres tu dinero para atrás, Claro. porque por eso es que buscan una segunda opinión, porque no se siente en confort. En cambio, con Noelia Ramos, es un abogado que te va a dar una información y la secretaria o la persona, en este caso, las secretarias de las personas deben de ser paralegal. Tienen Ujú. que estar preparadas en el Claro. ambiente de lo que es las leyes, porque tienen que conocer cuáles son los pasos que tu abogado o la persona que está ayudándole a ella es cómo se va desarrollando el caso que tiene el cliente, porque tú no puedes estar llamando cada 5 minutos, cada 20 minutos o cada 3 días o cada 4 días para saber cómo es que va tu caso. Esos términos donde se están utilizando, acuérdate que va a haber una carta de apelación, no depende de la abogada, también depende del otro lugar donde están haciendo los trámites. Entonces yo creo que es tan importante que las personas que estén en el dado caso trabajando con el abogado tienen que ser muy bien preparadas. Y aseguro que la doctora Noelia Ramos tiene a las personas indicadas trabajando con ellas. Es un Así equipo es. excelente. Excelente. Y nuevamente el número de teléfono para todos nuestros oyentes, 786-300-8117. No tenga esa duda de llamar, tiene que escuchar esa otra opinión que de pronto le está haciendo falta de la abogada Noelia Ramos. Y bueno, vamos ahora a hablar de otro tema, Giovanni, con el abogado Irán Paz, que es un abogado que se encarga de casos criminales y también todo lo que tiene que ver con la familia, casos de divorcio, de todo lo que es con el child support. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a preguntarle justamente cómo se determina eso que se llama child support y qué es un child support retroactivo. Aquí tenemos ya al abogado Irán Paz. Bienvenido, abogado, y muy buenas tardes. Y antes de que usted nos diga algo,